Sean todos bienvenidos a tu programa Tu Momento Fitness Radio, conectados como cada sábado con tu salud y bienestar, conducido por Maruja Ávila, certificado de locución 47069. A grabar. Ok. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a nuestro programa Tu Momento Fitness Radio. Tony, primera vez que nos acompaña en el programa. Oye, Tony, yo te voy a aprovechar y te voy a preguntar tu edad. ¿Qué edad tienes tú? 30 años. 30, pero Tony, tú pareces de 25, déjame decirte. Sí. Bueno, mi querida audiencia, bienvenidos todos a tu programa Tu Momento Fitness Radio, en la edición de este espacio Bárbara Caguán, en la producción José Oquendo, en la dirección general de la emisora Rafael Casela, y frente al micrófono Maruja Ávila, certificado de locución 47060. Encantada de estar con ustedes en este nuevo formato, rogándole a Dios que nos cuide y nos proteja para superar todo esto de la pandemia que a todos nos ha afectado en distintas formas, pero que hay que seguir adelante, ¿verdad, Tony? Claro, es así. Bueno, yo le digo Tony, perdón, pero él se llama Anthony Pacheco, graduado en entrenamiento deportivo, tiene 3 diplomados: fisiología del ejercicio y salud. Y también, fíjense que dice aquí que también has estudiado con respecto a lo que es obesidad y metabolismo, que es de lo que vamos a hablar hoy, porque este tema, además de que me apasiona, me parece que es importantísimo ofrecerle a la audiencia esta información tan importante que es, porque no todos tenemos la fortuna, porque bueno, yo soy una persona delgada, que he hecho ejercicio toda mi vida, sana entre comillas, podemos decir, pero hay mucha gente obesa o con sobrepeso que pues no tiene la misma condición física y que se le presentan muchísimos problemas de salud. Y bueno, pues de eso vamos a hablar hoy con Anthony. Y también dice aquí que eres futuro especialista en nutrición deportiva. Es decir, Anthony, que tú estás bastante preparado, valga la redundancia, en todos estos temas, wow, que a veces no todos sabemos abordar, y hay muchos mitos, mucha gente loca por allí, poniendo a entrenar a todo el mundo igual, y no debe ser. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que es las personas con sobrepeso y obesidad. ¿Cuánto tienen que pesar, o cuándo decimos que una persona está de peso corporal en sobrepeso, y cuándo sabemos que una persona está en obesidad? Bien, normalmente se saca a partir de una fórmula llamada el IMC, que es el índice de masa corporal. Cuando esa fórmula que utiliza el peso y la talla te da entre 25 y 30, está en sobrepeso la persona. Y cuando es superior a 30, estaría en obesidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto mide el peso, pero no de dónde viene ese peso. Entonces, la obesidad en sí vendría siendo cuando hay un aumento excesivo de nuestra grasa corporal. Así es. Porque nosotros pudiésemos estar en un peso alto, pero tener una relación grasa-músculo buena y tener un bajo porcentaje de grasa. Sin embargo, si solo tomamos en cuenta el peso, entonces, bueno, creeríamos que estamos en obesidad, y no es así. Todo lo contrario, una persona de peso normal, podría decirse así, que de repente está en su peso, pero cuando mides la composición corporal, el porcentaje de grasa es muy alto y el porcentaje de masa muscular puede ser muy bajo. Y aún en su peso, esa persona puede presentar obesidad porque tiene un alto porcentaje de grasa. Así es. Qué interesante, además lo has explicado perfecto, porque nosotros que somos instructores, me imagino que a ti también te llegan personas, no, es que esta mañana me pesé
y todos los días se pesan y se enferman con lo del peso y lo del peso, sin entender que el peso en sí, exacto como tú estás explicando, pues no nos da o sea, no podemos saber si estamos en un peso ideal, porque no sabemos nuestro porcentaje de grasa ni nuestro porcentaje de músculo. Es decir, que todos deberíamos de hacernos esas medidas para saber, bueno, si estamos realmente sanos, porque lo importante es mantener esa grasa corporal a raya, me imagino, que es lo más sano para nuestro cuerpo, ¿no? Para nuestra salud, digo yo, en general. Sí, sí, correcto, Maruja. Y no solamente ese porcentaje de grasa elevado puede aumentarnos nuestro riesgo a diferentes enfermedades, sino también donde esté localizada. No va a ser igual una obesidad ginecoide más abocada a un aumento del porcentaje de grasa hacia el tren inferior, hacia la pierna, hacia los glúteos, ¿ves? Que cuando hay una circunferencia de cintura elevada. Evidentemente, cuando hay un incremento de esa grasa visceral, va a haber un aumento de riesgo cardiovascular, de diabetes, de hipertensión y de otra serie de enfermedades. Entonces, no es solo el peso o el porcentaje de grasa, sino dónde está distribuido ese porcentaje de grasa. Excelente. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta. Ok. Usualmente, si la circunferencia de cintura, por ejemplo, es muy alta, 100 en hombre, pudiese ser más de 84 en la mujer, bueno, se dice que tenemos el riesgo de enfermedad cardiovascular o el riesgo de factor de riesgo elevado. Tenemos eso, entonces es importante tener eso en consideración. Exactamente. Bueno, y fíjate que ahorita que tú me estás diciendo eso de la circunferencia, mi abuelita era diabética y ella murió de diabetes, y la barriga de mi abuela, la circunferencia era inmensa, era como que si tuviera un caucho, así la cubría, era impresionante. Y bueno, es muy cierto eso que tú dices. Fíjense qué importante es toda esta información, que la gente cree, ay no, esta barriguita yo la bajo y tal, porque muchas veces escuchas así a personas. Ahora, vamos a hablar de la obesidad y el metabolismo. Primero que nada, vamos a definir qué es el metabolismo para que la gente pueda entenderlo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de, es que tú tienes el metabolismo rápido, es que yo tengo el metabolismo lento? Sí, porque tú sabes que claro, tú escuchas eso cada rato en los gimnasios, en las reuniones de mujeres sobre todo. Exactamente, bien, el metabolismo es sencillo, es el total de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro organismo para que los procesos del cuerpo se den de forma normal. Esto se puede dividir en dos. Se puede dividir en anabolismo, que vendría siendo todas esas reacciones químicas de síntesis, de construcción, y el otro es anabolismo, que vendría entrando todo lo que son las reacciones de degradación, de destrucción, de separación. Entonces, constantemente están pasando esas dos cosas en nuestro organismo. Pero entonces, eso es el concepto de metabolismo. Ok, pero eso ocurre cuando comemos, para entenderlo mejor. Esas reacciones van a ocurrir cuando nos alimentamos o cuando hacemos ejercicio. ¿Cuándo ocurre? En las dos procesos. Pues. Las 24 horas del día ocurren reacciones de síntesis y degradación. Okay. Ahora, tendríamos que referirnos a un sistema en concreto para saber, por ejemplo, el músculo puede presentar degradación o síntesis de proteínas, pero a la vez también los alimentos que ingerimos pueden presentar degradación en nuestro tubo digestivo. Okay. Entonces hay que referirse al lugar en concreto. Ok, perfecto. Nosotros nos podemos dividir en lo que es el metabolismo basal, es muy importante nombrarlo, que sería el total del gasto energético que demanda un organismo para vivir, sin comer, en reposo, sin tener, pues. No es lo mismo, no es lo mismo. El gasto energético basal vendría siendo en estado de ayuno. El gasto energético en reposo vendría siendo si le suman el proceso digestivo, aún sin hacer nada. Se confunde, pero no es igual. Exactamente. Y aparte de eso, nosotros tenemos un gasto energético por las actividades diarias que hacemos
tenemos un gasto energético por la digestión, se llama termogénesis de los alimentos, pudiese ser. Entonces es muy importante diferenciar eso. Naturalmente, postrada una persona en una cama va a tener un gasto energético de 1200, 1400 calorías, kilocalorías, depende obviamente de la cantidad de masa magra, de si está pasando un proceso fisiológico, de indiferentes, inclusive de clima también depende. Claro, el clima también puede afectar ese estado metabólico en reposo o bajar. Así es, porque, o sea, por ejemplo, los que viven en lugares fríos, en países fríos, es totalmente distinto a los que vivimos en el trópico, entonces, ¿no? Exactamente. Referente a lo que me comentabas de este tema de aumento del metabolismo, lento, rápido, exacto. Sí, bueno. pero eso sí, o sea, a ver, uno lo habla como coloquialmente para entenderlo, pero es cierto que unas personas podemos tener el metabolismo como más rápido y otras como más lento, o sea que les cuesta más porque si no es lo mismo una persona sedentaria a una persona activa, no sé si está relacionado con eso, antes, para tenerlo claro, a ver, o si estoy equivocada. Tú eres el experto acá, a mí me encanta, claro, porque eres demasiado inteligente, eres muchísimo, eres un muchacho muy preparado y hablas con mucha propiedad cuando lo haces. Claro. Bien, fíjate, nosotros tenemos, como bien te dije, el metabolismo en reposo. Ese metabolismo pudiese estar incrementado por diferentes factores, pudiendo ser un factor de ellos la cantidad de masa muscular que tenga. Claro. Quizás no es tan grande, pero cuando tú lo ves que vas a movilizar esa masa muscular, cuando la usas, bueno, sí es un gasto energético importante, diferente. Entonces es una forma, pero también de aumentarlo, aumentando la masa muscular. Pero también tiene que ver mucho con la actividad del sistema nervioso central, tiene que ver mucho con la actividad de ciertas hormonas, en este caso las hormonas tiroides. Okay. En algunas personas quizás presenten patologías como hipotiroidismo, que es una disminución de estas hormonas tiroides. Ahora, fíjate. Sí. Ahora, esto no es causa de obesidad como mucha gente cree. ¿Por qué? Porque el metabolismo suele estar disminuido 100 calorías, 150 kilocalorías en esta persona en reposo por día. Ahora, en una sesión de entrenamiento tú puedes gastar 500 kilocalorías. Por lo tanto, en una persona que entrene, esto no marcaría la diferencia. O sea, no es per se una causa de obesidad. Claro, y eso es muy importante resaltarlo. Ok, bueno, fíjate, en otro momento hablaremos de mi condición, pero yo tengo hipotiroidismo. Claro. Y bueno, es algo que quisiera compartir en las redes, en algún momento lo voy a hacer porque tengo que echar mi cuento cómo es. Pero fíjate, sí, todo eso es importante lo que tú dices y claro, va a depender también de las condiciones de la persona, no es per se, o sea, no tenemos que tener, no todos somos iguales. Hay muchos factores que influyen entonces en esto de la obesidad y esto del metabolismo lento y el metabolismo rápido. Bueno, pero fíjate, por lo general, Anthony, los obesos tienen una mala condición física. Vamos a aclararle aquí a las personas que a qué nos referimos cuando hablamos de condición física. O sea, yo puedo tener una condición física óptima, una condición física mala, una condición física sí, mala o buena. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de condición física? Porque en este caso de los obesos, una persona con sobrepeso tiene una mala condición, porque primero por su condición de obesidad o de sobrepeso, que es distinta a una persona que no lo tenga, no tenga nada, que sea sana. Claro, sí, efectivamente, Maruja, la condición física, bueno, involucra todo lo que son los parámetros como la resistencia, la fuerza, las capacidades físicas en general. Pues. Exacto. Esas capacidades físicas nos van a ayudar a desenvolvernos mejor en las actividades diarias,
en el deporte que hagamos, las actividades que hagamos, pero también están muy relacionadas con la salud, ya que obviamente la salud depende mucho de nuestro estado muscular, de nuestro estado cardiovascular. Hoy en día se ha visto la importancia de mantener una buena condición física, más allá de la actividad física, sobre la mejora de la salud. Gran parte de las personas, lamentablemente, hacen ejercicio más abocado a la recreación. Y no es que esté mal, pues, sino lo que pasa es que si esta persona presenta obesidad, presenta sobrepeso, ella debe entrenar para mejorar la condición física. No es suficiente una actividad recreativa, caminar no es suficiente. Ella debe mejorar esa condición física. ¿Por qué? Porque esa condición física va a hacer que cuando vaya y le toque subir unas escaleras, no se fatigue, lo haga mejor, tenga más disposición para el gasto energético en todo el día. Aquella persona que no mejora la condición física se va a fatigar muy fácil y por lo tanto va a disminuir todo lo que es su actividad física diaria. Claro, entonces, su calidad de vida, pues. Su calidad de vida, es correcto. Sí. No, lo estás diciendo súper claro, perfecto. Ok, Anthony, ahora, es que aparte de que lo hacen por recreación, las personas a veces es la cuestión social, porque me río, porque comparto con la gente en el gimnasio, por el grupo y tal, pero sí, no debería de ser la gente, y todavía en pleno siglo XXI nos encontramos con gente que no entiende la importancia del ejercicio, o quizá lo vea también por estética, porque me quiero ver toda pegada, y ahorita con estas redes sociales que nos están volviendo locos a todos, tú ves a cada cosa en las redes que ahorita tú dices, no, la gente se le volaron los tapones, como digo yo, porque no es verse bonita, o sea, te ves bonita por fuera, pero estás destruyéndote por dentro, es lo que yo digo. La salud viene de adentro, de cómo estemos y de cómo nuestros años se hagan productivos, porque una persona con sobrepeso, más allá de que tenga su condición, oye, la idea es llegar a viejitos, como digo yo, productivos, sanos, independientes, que es la idea, hacernos independientes a medida que avanzamos en edad, ¿sí? La idea. Correcto, Maruja. Está muy relacionado, quizás esto obedezca a que gran parte de nuestra evolución hemos estado sometidos a ejercicio físico para sobrevivir. Entonces, la mayor parte de la existencia del hombre, el que sobrevivía era el más apto. Entonces, así fuimos formados, y en los últimos 50, 100 años ha habido una disminución de esa actividad física, de ese movimiento, de ese esfuerzo físico. Y obviamente podemos ver que lo natural no es el sedentarismo, sino la actividad física. Y quizás me atrevería a decir que es un gran causante eso de lo que estamos viviendo ahora, del gran aumento de lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, de la disminución de la actividad física acompañado con un exceso de alimentación en forma de carbohidratos refinados y grasas. Un exceso en cuanto a una demanda tan baja que tenemos hoy en día, que bueno, antes teníamos que correr a perseguir el animal o a montarnos en un árbol. Cazar. Hoy en día, bueno, claro, la gente cazaba para comer. Bien, haces una llamada y bueno, ya tienes la comida en la casa sin moverte en lo absoluto. Entonces, obviamente, esto ha generado un problema serio en la salud. Sí, así es. Ahora, Anthony, vamos a entrar un poquito, porque fíjate, eso lo que dijiste al principio de lo que era el peso corporal, que lo importante era saber qué porcentaje de grasa tenemos, qué porcentaje de músculos tenemos, también tenemos agua, hueso, etcétera. Pero todos los que hacemos ejercicio y queremos quizás someternos a una rutina de entrenamiento programada para mejorar, también con un régimen dietético para mejorar nuestra condición, todos lo queremos hacer oxidando las grasas, utilizando el combustible de las grasas para oxidar esas grasas, y, o sea, obtener la energía de las grasas en vez de obtener la energía de los músculos o del glucógeno que está en nuestros músculos. ¿Por qué? Porque queremos tener menos grasa.
Ahora, eso es lo más difícil que hay. ¿Cómo podría ser una persona con sobrepeso para usar como combustible su porcentaje de grasa, esas grasas que tiene el cuerpo? Porque eso fuera una maravilla si esa fórmula todos la supiéramos y yo voy a entrenar así, a tal intensidad, porque aquí entra también a la intensidad del entrenamiento. O sea, claro. yo he leído mucho, pero no tanto como tú, quizás tú te has especializado más en esto. Yo tengo cierto conocimiento por mi lectura, porque yo de esto no sé, no me he especializado. Pero dicen que si yo entreno a alta intensidad, yo tengo alumnos que me dicen, Maruja, hoy sácame la chicha, hoy me quiero morir, hoy quiero meterme fuerza porque yo quiero. Pero dicen que a alta intensidad tú no oxidas grasa, sin embargo, a baja intensidad sí puedes oxidar y utilizar esa energía de las grasas. Total que es como que no sé a quién creerle, no sé qué es lo apropiado, no sé si es verdad, si una persona con sobrepeso, a qué intensidad debe entrenar entonces para usar esas grasas. O es quizá un mito, o eso nunca lo va a poder hacer, o cómo es la cosa. ¿Qué opinas tú? Bien, interesante la pregunta. Fíjate, a nivel del músculo esquelético, las personas con obesidad, con diabetes, presentan algo que se llama disfunción mitocondrial en su mayoría. ¿Esto qué quiere decir? Para que se entienda, la mitocondria vendría siendo la fábrica que genera energía a través de incorporar sustratos energéticos, como puede ser los carbohidratos en forma de glucosa, como puede ser los ácidos grasos y como pueden ser los aminoácidos de las proteínas. Entonces, la mitocondria los incorpora y a través de la respiración celular produce ATP. ¿Qué pasa? Como estas fábricas, estas proteínas llamadas mitocondrias están disminuidas, entonces la persona con obesidad y sobrepeso durante el ejercicio físico va a usar predominantemente los carbohidratos, aún entrenando en baja intensidad. Eso es muy importante. Eso está científicamente comprobado que es así. Okay. Sí, tiene una capacidad disminuida de uso de los ácidos grasos. Tienen una capacidad disminuida de uso de ácidos grasos en reposo, mientras que en reposo un 90%, un 95%, una persona común y corriente utiliza la energía proveniente de los carbohidratos. El obeso es perdón, me equivoqué aquí, proveniente de las grasas. La gran mayoría de la energía que usa la persona normal, en la persona con obesidad y sobrepeso la usa es solo un 60% proveniente de las grasas en reposo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una capacidad de uso de grasas disminuida en reposo. ¿Y esto a qué se debe? A una mala condición física. Claro. A medida que vayamos mejorando la capacidad de resistencia, la capacidad aeróbica muscular, nos va a permitir oxidar más grasa, más ácidos grasos. Si nuestra capacidad muscular para oxidar grasa está deteriorada, mira, ni que caminemos vamos a buscar esas grasas. Entonces, muy importante tener esto en condición, tener esto presente. Por eso es que es tan importante la mejora de la condición física muscular, de la resistencia muscular. Entonces, sobre todo en esa persona entonces con sobrepeso, lo ideal sería que comenzara a mejorar lo que es la resistencia muscular, entonces, más que lo que es el aeróbico, o debería ser combinado. Fíjate, las adaptaciones hay algo muy interesante llamado la biogénesis mitocondrial, que es un proceso de formación de esta, formación no, se van, porque no se crean nuevas, simplemente se agarran las que ya están y pasa por un proceso llamado dinámica mitocondrial, donde estas proteínas llamadas mitocondrias se rompen y se forman otras mitocondrias nuevas, más grandes, con más contenido mitocondrial. Básicamente, este proceso de dinámica mitocondrial se divide en dos. Uno es la mitofagia, que vendría siendo la degradación de estas proteínas mitocondriales,
de estas mitocondrias, y lo otro vendría siendo la biogénesis mitocondrial, que es la formación, la síntesis de nuevas mitocondrias, es decir, de nuevas fábricas. Nosotros tenemos que aumentar esta cantidad de mitocondrias. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bien, lo podemos hacer desde entrenamiento de intervalos de alta intensidad, pero no muy cortos, sino mayores a 45 segundos al minuto, que ya usa más sistema oxidativo, no tan corto como 20 segundos. O lo podemos hacer mediante trabajo de mediana intensidad continuo, sostenido en un largo periodo de tiempo. Es decir, el trabajo continuo y largo no es la única forma de lograr esta adaptación. Entonces lo vamos a hacer, depende de los requerimientos de la persona, por ejemplo. Claro, pero en este caso de alta intensidad y estos 45 minutos de este tipo de entrenamiento, no lo podrían hacer personas con sobrepeso. Me estás hablando de una persona normal, que entrene rutinariamente, que sea, por decirlo, avanzado, diría yo. O si lo puede hacer una persona con sobrepeso, no sé. El trabajo de alta intensidad de intervalos ha demostrado tener ciertas adaptaciones favorables para este metabolismo mitocondrial. Ahora, tenemos que tener en cuenta que el trabajo de intervalos de alta intensidad genera un estrés cardiovascular bastante grande, que puede poner en riesgo a esta población. Exactamente. Yo pudiese agarrar a un cliente, a una persona, y hacer trabajo de intervalos de alta intensidad sin estrés cardiovascular. ¿Cómo? Bueno, sencillo. Ya entendí, sí. Sencillo, por ejemplo. O sea, no lo puedes poner a saltar, por lo menos los saltos lo vas a poner una persona con sobrepeso, o sea, jamás. Por eso, ahí habría un riesgo ya, porque está usando ya el sistema cardiovascular, porque eso trabaja más todo ese sistema. Sí, exactamente. Por ejemplo, él pudiese hacer press de banca, empujes con la mancuerna, con un solo brazo. Entonces, nosotros a nivel local estamos haciendo alta intensidad, pero como es muy poca la cantidad de músculo involucrado, no hay aumento importante de la frecuencia cardíaca, aumento importante de la tensión arterial, y no ponemos a esa persona en riesgo. Excelente, Anthony. Wow, pero es que se entiende clarito, perfecto, ok. Y ahora que mencionan lo de la frecuencia cardíaca, que por supuesto en estos entrenamientos nos va a aumentar, ¿a qué frecuencia cardíaca entonces puede una persona, bueno, ya ahorita me habla de la formulita que todos sabemos, pero para que la audiencia te escuche, ¿a qué frecuencia cardíaca o cómo la persona sabe, conoce su frecuencia cardíaca? Porque entonces también sería importante que tuviese esos relojitos, los pulsómetros que nos midan esa frecuencia mientras estamos haciendo ejercicio. Pues creo que es importante, ¿no? Sí, bueno, claro, tenemos que tener en cuenta también dónde estamos produciendo la fatiga. Entonces, ¿cuál es el objetivo del entrenamiento? En este caso, la fatiga debe ser local, no cardiovascular. O sea, localmente hay una altísima intensidad, pero cardiovascular, la frecuencia cardíaca debe estar baja. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si yo hiciera un trabajo de salto, de multisalto, por poner un ejemplo, tendríamos un gran estrés a nivel neuromuscular, a nivel óseo, del tejido óseo, pero no tendríamos un estrés alto metabólico, ni tendríamos un estrés alto cardiovascular. Entonces, es muy importante tener esto en consideración, que va a depender del tipo de entrenamiento, el tipo de ejercicio que hagamos. En este caso, estamos buscando la alta intensidad a nivel local, no a nivel central. De todas formas, esto podemos medir la tensión arterial, y bueno, tener los recursos, cómo aumenta, pudiese ser con un monitor de frecuencia cardíaca. Va a depender mucho de la frecuencia cardíaca en reposo de la persona. Esta típica fórmula de 220 menos de edad, se saca, si la has escuchado, ¿no? Sí, no, que se saca la frecuencia cardíaca cada rato, reposo. sí, exacto. Ajá. Claro. Sí, pero eso es para un entrenamiento cardiovascular.
Exacto. El problema está que usualmente, fíjate, en esta población se recomienda un trabajo de caminata. Eso, ya iba a entrar allí, a esa parte de lo que es la caminata, porque fíjate, pues, empezando, o sea, para la persona con sobrepeso en esta condición, oye, a veces se sienten desmotivados, con flojeras, no les gusta porque son sedentarias la mayoría. Entonces todo el mundo, lo más fácil, bueno, empieza caminando. Y me parece que es lo más, como que lo más prudente, lo más aconsejable, porque la persona caminando, bueno, pues bueno, si tiene la ventaja de vivir desde una montaña o viendo un cerrito, viendo los animales, qué sé yo, porque se motiva un poco, ¿no? Entonces, el caminar, sin darse cuenta, puedes comenzar a caminar 20 minutos, luego 25, así como 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero no sé si eso es lo más adecuado, pues, hacerlo. Pero es lo que más se recomienda y es lo que más he leído en lo que es para iniciar a estas personas por lo menos a moverse, ¿no? Que es lo básico, o sea, por donde se hay que comenzar. Bueno, primero es importante resaltar que toda persona que quiera hacer ejercicio físico dosificado, hay que diferenciarlo de actividad física. Actividad física viene siendo todas las actividades espontáneas que yo hago. Bueno, yo agarro el coche, voy caminando, no agarro el ascensor, subo por las escaleras. Exacto. Pero una cosa es actividad física y otra cosa es ejercicio físico dosificado. El ejercicio físico dosificado debe prescribirse por un profesional. Okay. Y ese profesional debe, en primer lugar, hacer un diagnóstico. ¿Quién es la persona? Si tiene alguna patología, si pasó por el médico, qué diagnóstico le dio el médico, sus gustos, qué lesiones tiene y qué composición tiene y también qué condición física tiene. En base a eso, en base a estudiar las metas, objetivos, se va a hacer una prescripción, una programación y una planificación de lo que es el ejercicio físico para establecer controles si se están cumpliendo las metas o no. Entonces, esto es muy importante resaltarlo. ¿Qué pasa con la simple caminata? Que puede tener una dosis suficiente para la persona como puede ser insuficiente. Pero es importante resaltar que cuando nosotros el paciente con obesidad va a tener algunos problemas en cuestión de la caminata. Primero, que estás trasladando tu peso corporal y a veces esto puede ser difícil. Okay. Segundo, que el tamaño de tus muslos puede rozar y puede ocasionar quemaduras al hacer muchas caminatas. Y eso también es importante tenerlo en cuenta. Desde el punto de vista del metabolismo, la caminata puede mejorar, o el trabajo continuo, como te comenté hace rato, puede mejorar lo que es estas mitocondrias, esta biogénesis mitocondrial, pudiese mejorar la resistencia a la insulina, pero solo en los músculos de la caminata. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los músculos de la espalda? Claro, ¿qué pasa con los músculos de los brazos? Y los músculos de la caminata, pues son las piernas, básicamente. Entonces hay que tener esto en consideración cuando uno busca mejorar problemas con la resistencia a la insulina. Adelgazar debe buscarlo de todo el organismo, debe buscarlo mejorar la capacidad de oxidar grasas de todo el organismo, no solo de la musculatura de las piernas. Okay. Para que sea efectivo. Es muy importante tener esto en consideración y que se está obviando lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la idea? Por eso el trabajo que se usa, bien sea con sobrecarga de pesas y eso, de estimular esas zonas que no son las piernas, por ejemplo, estimular la espalda, estimular los brazos. Entonces es muy importante eso. Excelente, es verdad, wow, fíjate que no lo había visto y tienes toda la razón, toda la razón, porque y a veces hasta por la persona, como tú dices, se fatiga y se cansa porque todo ese peso, esas caminatas y los obligan, no, dale que tú puedes, esos 40 minutos, 30 minutos se hacen los peores de su vida, hasta le agarran rabia a las caminatas. O
sí, tienes toda la razón. Hay otras maneras entonces de hacerlo y que debería de ser, así como tú dices, de estimular todo el cuerpo. Es así. Sí, fíjate, es que el primer ejercicio, uno de los primeros objetivos que debe tener aquel entrenador que quiere trabajar con esta población es la adherencia, que la persona adquiere el hábito del ejercicio. Es muy importante. Y una caminata continua muchas veces no favorece a esto porque termina aburriendo a la persona. También es importante los objetivos realistas. En un inicio, esa persona con obesidad y sobrepeso va a tener un gasto calórico bajo. O sea, no es como lo dicen por allí, 1500 calorías en un entrenamiento. No, porque como su condición física está tan deteriorada, entonces tenemos que estar conscientes que no va a gastar una gran cantidad de calorías por ejercicio. Entonces, por ponerte un ejemplo, una caminata de 1 kilómetro se gasta media caloría por kilómetro caminado. Es decir, que si yo peso 70 kilos, estaré gastando solo 35 calorías. Si es trotando, gastaría 1 caloría por kilogramo de peso, por kilómetro trotado. Es decir, que si yo peso 70 kilos, quemaría 70 calorías. Entonces, por 1 kilómetro o 2 kilómetros, 3 kilómetros, es una tarea difícil para una persona con obesidad y sobrepeso. Sin embargo, sabemos que hay deportistas que, bueno, trotan 10 kilómetros en 1 hora, bueno, y estarían gastándose 700 kilocalorías. Pero esta es una intensidad que se logra cuando mejoras la condición física. Y el problema es que tienes que entrenarte con un profesional para que puedas mejorar eso. Porque muchas veces simplemente entrenamos, pero no mejoramos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Totalmente entendido, es verdad. Puedes entrenar y no mejorar tus condiciones físicas. Wow, es increíble y es verdad. Bueno, yo gracias a Dios yo tengo unos alumnos que han mejorado sus condiciones físicas. A veces no levantaban nada de pesito que sí, y hay personas que no les tenían cariño a las pesas y de repente cuando empiezan se ponen como bueno, súper felices porque wow, Mario, yo no sabía hacer no sabía hacer fondo, no sabía hacer una patada de tríceps y agarrar esas pesas, mi amor, y bueno, se emocionan todos. Pero bueno, sí, así como tú dices, sobre todo en esta pandemia, en esta escasez de agua, que yo he tenido que bajar y subir escaleras y se va la luz y tengo que bajar todo, subir todo. Y es impresionante, tú encontrabas a los vecinos en cada piso, ahí aguantando, respirando mal, que casi les daba algo, y allí te das cuenta la importancia que es, porque el ejercicio es para estar sanos para la vida, para poder ser independientes, para poder afrontar tantas cosas que se nos presentan en la vida diaria, ¿no? Desde ser mamá, desde acostar a un niñito en la cuna. Tú ves con lumbagos a muchachas jóvenes, Maruja, estoy destruida porque no me dejó dormir hoy el bebé, me duele el cuerpo, me duele la espalda. Y si tú estás en una buena condición física, tú vas a poder afrontar la vida diaria, que es lo que, bueno, es el deber ser. Ok, antes. Exactamente. Y bueno, no debemos olvidar que el músculo, bueno, presenta aproximadamente un 40% del peso corporal. Y es el encargado de oxidar 80% de la glucosa que consumimos al día de los carbohidratos. Entonces, puede ser el que favorezca en gran medida a una sensibilidad de la insulina, o puede ser, si nosotros lo tenemos disminuido, el órgano más insulinoresistente. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta. Y obviamente con todos los problemas que se implican. O sea que mientras, con lo que tú estás diciendo, mientras mayor masa muscular tengamos, entonces también vamos a poder oxidar más grasa y quemar y estar más sanos. O sea, mientras más músculos tengamos, mientras más desarrollemos masa muscular, ¿qué puedes decir? Bien, es importante el desarrollo de masa muscular, pero no es suficiente, porque también hay que observar la función de ese tejido. Entonces,
nosotros podemos aumentar la masa muscular con trabajos de repente de 10 repeticiones, y entonces son trabajos de alta intensidad que favorecen a un aumento de proteínas contráctiles, pero no así de estas proteínas que se llaman mitocondria, de este órgano o organelo técnicamente que se llama, que está en la célula, que favorece a la oxidación de grasa y todos estos procesos. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, no solamente el aumento de masa muscular, sino la mejora de la función, sobre todo abocado a la fuerza resistencia para esta población. Ok, claro, tienes razón, te entiendo, sí. Bueno, pero es que es un, o sea, es un trabajo cuesta arriba, es un trabajo que se necesita ponerle el pecho a esas personas con sobrepeso y obesidad, o sea, tienen que asumir un compromiso con ellas mismas para poder lograr todos estos cambios que no es que sean fáciles, pero que sí se pueden lograr, pues. Con un equipo multidisciplinario perfectamente se puede lograr todo lo que tú has explicado. Sí, precisamente esa es la idea, un equipo multidisciplinario. El problema que generalmente se obvia el ejercicio físico y se le manda simplemente a caminar, y bueno, ya sabemos que esto es un error, pues que hay que mejorar la condición física, que no basta caminar, no es que esté mal caminar, pero no basta, no es suficiente para adelgazar y mejorar la condición física. Entonces hay que mejorar el tejido muscular, hay que mejorar la capacidad de resistencia de este tejido muscular, la condición física de la persona. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Así es. Bueno, no, está súper claro. Ahora, a ver aquí que tengo con respecto a lo que son las dietas, porque hemos estado hablando de lo que es la resistencia muscular, condición física, etcétera. Aquí dice que tú eres futuro especialista en nutrición deportiva también. ¿Estabas haciendo algún curso o ya lo terminaste? A punto de concluir, estaba allí en la espera que finaliza la tesis solamente, una especialización en nutrición y dietética aplicada al deporte. Yo soy entrenador deportivo y estoy haciendo una especialización en nutrición y dietética aplicada al deporte. Ok, qué genial, Anthony. ¿Estás dando muchas clases online ahora? Ahorita estoy trabajando online, sí. Ok, pero ¿te dedicas a eres instructor o das talleres a nivel más educativo? ¿Cómo es tu trabajo? Por ahora solo estoy trabajando como entrenador personal online, por ahora. En el futuro quizás me abra ese campo de hacer formaciones y otras cosas, pero por ahora estoy solo como entrenador personal. Eres muy bueno, porque además explicas como que muy sencillo, sí, porque a veces este vocabulario técnico de mitocondrias y estas cosas no son fáciles de explicar para que la gente lo entienda. Porque yo cuando llego con sobrepeso a un consultorio, yo lo que quiero es, dígame usted qué debo hacer. Entonces, si me empiezas a hablar de mitocondria, salgo corriendo, ¿entiendes? Entonces, sí, de eso se trata. Ahora, Anthony, bueno, vamos a entrar un poquito en eso de lo que es la alimentación. Yo ya tengo ese instructor que me va a ayudar y que ya sabe cómo va a seguir mi proceso, cómo me va a ayudar. ¿Cómo deberían ser las dietas? Porque también esto, están las dietas hipercalóricas, hipocalóricas, pero no sé si estas dietas son las que se recomiendan en estos casos o puede hacerse la combinación de las dos dietas. Yo he hecho dietas hipocalóricas. En una oportunidad hice una dieta, no sé si se llama así, hipoproteica, porque tomaba muchas proteínas en el día y eso me causó a mí un daño. O sea, yo digo que yo desde esa vez empecé a sufrir de la tiroides, que eso es otro cuento, en algún momento lo voy a contar, pero gracias a Dios no empecé a sufrir de los riñones ni nada de eso, pero presenté amenorrea. Estaba joven, tenía 30 años apenas, pero yo entrenaba muchísimo, sabes que yo amo el ejercicio, pero en esta cosa de la alimentación y la nutrición sí me parece que es aún más importante que el ejercicio, porque eso sí puede traer desórdenes metabólicos y bueno, enfermedades y esto, o sea, estos
desórdenes metabólicos te traen al final una patología que de repente tú no tenías. O sea, me parece muy importante lo de la alimentación acompañada con el ejercicio físico, porque a veces nos volvemos como locos y porque de estar rayados, pegados, entonces empiezo a comer cosas que no debería, o en exceso. A veces los excesos son malos. Entonces, pero bueno, vamos a entrar en lo que es estas personas con sobrepeso, qué dietas serían adecuadas para ellas. Las hipercalóricas, ¿y qué son? O las hipocalóricas. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo deberían de alimentarse estas personas para tener una reducción de peso saludable? Porque también sabemos que 2 más 2 son 4. Si yo ingiero más de lo que gasto, yo voy a engordar. Pero yo debo de ingerir menos y gastar más, pues gastar más calorías. No sé si me expliqué. Sí, bien. Primero es importante resaltar que cada ser humano es distinto. Cada ser humano es distinto y por lo tanto tiene necesidades distintas. Y para eso, cuando bien sea el especialista en nutrición deportiva, el nutricionista dietista que haga el plan de alimentación, debe hacer una evaluación previa. Y en esa evaluación va a determinar por el estado de la persona o va a determinar el gasto energético de la persona para elaborar un plan de alimentación. Entonces, si por ejemplo yo gasto 2000 calorías, yo debería ingerir un plan de alimentación menor a esa cantidad de calorías para ocasionar un desbalance energético. Exacto. Y obviamente favorecer el uso de las grasas que están de reserva, en este caso que estén en el tejido adiposo. Okay. Pero es muy importante, no basta solo con ocasionar un desbalance energético, porque muchas veces no hacemos un entrenamiento excesivo y una dieta muy baja en calorías. Entonces hay mucha diferencia entre el consumo calórico y el gasto calórico. Entonces, ¿qué pasa? Van a aparecer problemas de salud. En la mujer a largo plazo, en la mujer deportista, se puede presentar pérdida de la menstruación, se puede presentar inclusive daño a nivel de los huesos, se puede presentar fracturas por estrés, se ha visto en deportistas. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. O sea, no es lo mismo un plan de alimentación de 1500 calorías para alguien que gasta 2000 calorías que un plan de alimentación de 1500 calorías para alguien que gasta 5000 kilocalorías. Claro. Entonces, evidentemente que el que gasta 5000 kilocalorías le va a perjudicar muchísimo esto. Entonces, es muy importante partir de esto, que debe ser en base a unos datos de cuáles son las necesidades de una persona. Individuales, claro. Individuales, porque podríamos perder masa muscular en esta pérdida de peso y eso no conviene para esa persona que piensa o adelgazar. ¿Por qué? Porque va a tener un efecto rebote a mediano plazo. Entonces, claro, estás perdiendo una cantidad de kilos muy grande al principio, pero eso tiene su fecha límite. Claro. Y después de eso, bueno, hay un rebote. Entonces, es importante tener esto en consideración a la hora de, bueno, que se vaya a elaborar planes de alimentación para esta población. También es importante resaltar que están aumentadas las necesidades proteicas. ¿Por qué? Porque obviamente el organismo sabiamente va a generar glucosa a través de otras fuentes energéticas, como pueden ser los triglicéridos, como pueden ser las proteínas, y esto lo hace a través de una ruta metabólica llamada gluconeogénesis, que es la formación de glucosa de una vía diferente a la común que nosotros usamos. Es importante tener esto en cuenta. Sí. Al final todo se reduce en que debemos acudir a especialistas que nos hagan nuestra evaluación y ellos son los que se van a encargar de ayudarnos en el proceso de bajar de peso saludablemente. Exacto. Bueno, Anthony. Sí, te iba a interrumpir. ¿Qué ibas a decir? Sí, claro, y bueno, en la medida que la persona pueda incorporar su actividad física, de incorporar, bueno, hábitos saludables, disminuir de repente el consumo de bebidas azucaradas, aumentar el consumo de verduras, de vegetales, bueno,
a medida que la persona empieza a hacer esos cambios, pequeños cambios, yo creo que, bueno, va a ser favorable indiferentemente que pierda peso o no. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Así es, Anthony. Bueno, Anthony, qué maravilla ha sido conversar contigo. Mira, Anthony, yo puse el reloj acá y llevamos 40 minutos conversando sin parar. Y aquí podríamos quedarnos 2 horas, porque es bueno, sí. estoy fascinada. Además de que creo que la audiencia, bueno, va a estar fascinada también de escuchar toda esta información tan importante que nos acabas de dar. Pero ya no vamos a hablar de obesidad ni nada de eso, vamos a hacer un juego rapidito, porque tú eres un chamo, y aquí voy a aprovechar, yo voy a disfrutar este juego que se llama Stop Fix, ¿ok? Que bueno, no es como el que jugábamos cuando éramos chiquitos, ¿no? Pero es más o menos parecido. Yo te voy a hacer unas preguntas y va a ser de respuesta rápida. Hay unas que me vas a responder sí o no. Y otras preguntas que vas a responder o una o la otra, según la pregunta que te haga. En un momento ya tú te vas a dar cuenta si es sí o no, o si es una o la otra. ¿Ok? Ok. Rapidito. ¿Estás preparado para comenzar? Sí. No, Anthony está más rápido que yo. ¿Ya? ¿Te consideras sincero, Anthony? Sí. ¿Te han sido infiel 100%. alguna vez? Qué bueno. ¿Cómo? ¿Te han sido infiel alguna vez? También. Sí. O sea, ¿eres fiel o infiel? Fiel, claro. Ay, qué bueno, Dios. ¿Eres celoso? No, para nada. ¿Te depilas todo, Anthony? Sí. Ok, chévere. ¿Te gusta el pan o la arepa? La arepa. ¿Con azúcar o sin azúcar? Sin azúcar. ¿Café o vino? Café. ¿Serio o rochelero? Serio. Por 100%. De ambas. ¿Las manos o los pies? Las manos. ¿Proteínas o carbohidratos? Proteína. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Agua o refresco? Agua. ¿Optimista o pesimista? Optimista. ¿Frutas o vegetales? Frutas. ¿Qué crees que es el peor pecado? ¿Ser injusto o ser mentiroso? Ser injusto. Ser injusto. ¿Te has hecho pipí alguna vez de los nervios? Sí. Poco. Tú sabes que sí, la gente, yo cuando iba a hacer esta pregunta en el juego, yo decía, ¿cómo voy a preguntar eso? ¿Quién se va a hacer pipí de los nervios? Yo me he hecho pipí, pero en una montaña rusa de los nervios. De una competencia, a veces hay poco control de los esfínteres. No normal, no de hacer, pero sí de ganas involuntarias de ir al baño. Exacto, claro, imagínate. Bueno, fíjate, ya terminamos, eso era todo. Ya te lo hice todo rapidito y lo respondiste perfecto. Bueno, vale, muy bien. Bueno, Anthony, hemos llegado al final de nuestro programa. Yo estoy encantada porque nos has dejado estos aspectos que son tan importantes. Por supuesto, faltaría muchísimo por abarcar, pero seguramente te voy a tener en otra entrevista, si Dios quiere. Gracias por haber estado con nosotros. No te voy a dejar un minutico para un consejo, para que les des un consejo a la audiencia, a esta gente que todavía quizás esté desmotivada, y sobre todo en esta pandemia, porque son momentos muy difíciles, donde si antes las personas eran sedentarias, hay dos cosas que pueden ocurrir en esta pandemia: o que te hagas más sedentario, porque por supuesto estás en casa, o que quizá entonces te motive a salir adelante, y que tienes que hacerlo por tu salud. O sea, que creo que esas dos opciones son las únicas que están en el tapete, como se dice. ¿Cómo? Que creo que esas dos opciones, o te conviertes en una persona más sedentaria por esto de la pandemia, que tenemos que estar en casa,
o te motivas a salir y a salir adelante, pues, y a salir a tus ejercicios y a enfrentar todos estos cambios que lamentablemente obligados tenemos que hacer, pero que tenemos que dedicarle tiempo a nuestra salud, pues, ya sea en casa o ya sea fuera de ella. Sí, bueno, mi recomendación es la siguiente, que primero activarnos, no quedarnos en una cama, no quedarnos sin actividad física, ya que eso puede repercutir negativamente en nuestra salud. Entonces es importante no solamente moverse, sino moverse con un poquito mayor intensidad en un momento del día. A veces se nos hace difícil la motivación para entrenar desde casa. Hay algunos trucos que yo he experimentado, por ejemplo, escuchar la música, y de verdad que motiva muchísimo para hacer la actividad física en casa. E igualmente hacerlo siempre en la misma hora, los mismos días. Entonces es una forma más fácil de adquirir el hábito. Así es. Y bueno, que sí, yo no necesariamente tengo que tener 2 horas todos los días. Si de repente mi tiempo me es corto, bueno, que haga 20 minutos al día, pero por lo menos hice algo, entonces tener eso en cuenta. Bueno, ya saben, ya se lo y bueno, cuidarse. Y cuidarse. Bueno, ¿Tus redes sociales, Anthony? @Tony con H intercalada entre la T y la O, Tony, @Tony Muscles. Ok, Tony Muscles. Es el Instagram. Ok, Músculo. Instagram. La verdad, bueno, búsquenlo por sus redes sociales. Cualquier duda, ya saben, miren cómo habla. O sea, habla con propiedad porque es un chamo bien responsable. Me encanta. Gracias, Anthony. Pues a ustedes. Gracias a ti por la invitación. Gracias por haberla aceptado y por compartir y por tu aporte tan importante. En la dirección general, Rafael Castela; en la edición de este programa, Bárbara Catuán; en la producción, José Oquendo; y quien les habló, Maruja Ávila, certificado de locución 47079. Nos vemos próximo jueves a las 11 de la mañana en Tu Momento Fitness Radio. Bueno, Anthony, bye bye. tnoradio.com. Y así culmina este programa, invitándolos para el próximo sábado, donde este equipo estará listo para conectarnos una vez más con tu salud y bienestar.